Bueno, para proceder con la explicación de los balances de ecuaciones químicas, tenemos que entender primero qué es un balance de ecuaciones químicas. Algunos autores mencionan que el balance de ecuaciones químicas es un proceso fundamental en la química que asegura que la cantidad de átomos de cada elemento sea igual en los reactivos y en los productos de una reacción química. Y esto cumple o se rige siempre por la ley de la conservación de la masa, que nos dice: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, para entenderlo de una forma un poco más sencilla, tenemos como ejemplo a estos personajes de Pokémon. Bueno, pues en primera instancia tenemos a un Pokémon llamado Charmander. Este Pokémon puede evolucionar y convertirse ahora en un Charmeleon. El mismo Charmeleon puede evolucionar y transformarse en un Charizard. Bueno, pues entonces aquí tenemos un claro ejemplo de la ley de la conservación de la masa. ¿Por qué? Bueno, pues partimos con un Charmander. Este Charmander, a la hora de que evoluciona hacia un Charmeleon, está sucediendo lo mismo que dice la ley de la conservación de la masa. No se está creando ni se está destruyendo la masa, simplemente se está transformando. Bueno, pues entonces ya entendemos más o menos qué es la ley de la conservación de la masa y por qué es importante un balance de ecuaciones químicas. Ahora, en palabras un poquito más técnicas, decimos que los reactivos que entran dentro de un sistema se llegan a mezclar, se reconstituyen, se acoplan las estructuras y entonces obtenemos nuevos productos. Entonces, en este proceso no se creó ni se destruyó la masa, simplemente se transformó para generar nuevos productos. Bien, ahora vamos a empezar a realizar un ejemplo de un balance de ecuaciones químicas. Este ejemplo es bastante sencillo y para esto lo he desarrollado paso a paso para que sea de una manera más simple poder entenderlo. Bueno, ahora bien, en primer paso tenemos que escribir nuestra reacción sin balancear. En este paso es importante tener en cuenta dos conceptos o dos partes fundamentales de una reacción química. Pues esto es los reactivos y los productos. De su lado izquierdo tenemos a los reactivos. Los reactivos son compuestos o elementos por separado. En este caso tenemos H2 y O2. Ahora bien, las líneas que ven que separan a los reactivos y los productos es una línea que nos va a decir que va a suceder un proceso o una transformación de estos reactivos para generar productos. En este caso nos dice que tenemos H2O. Ahora que tenemos nuestra reacción, vamos a proceder a identificar el número de átomos de cada uno de los elementos. Entonces tenemos hidrógeno y oxígeno. En reactivos, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Bueno, pues observamos que aquí tenemos un número 2 en el hidrógeno. Bueno, pues entonces significa que tenemos dos átomos de hidrógeno. Ahora bien, pasamos al oxígeno. En el oxígeno nos dice que igual tenemos
2 átomos de oxígeno. Ahora bien, pasamos al lado de los productos. Nos está diciendo que tenemos 2 átomos de hidrógeno y solamente tenemos un átomo de oxígeno. Ahora bien, ya sabemos que en esta ecuación no contamos con la misma cantidad de oxígeno en los productos y en los reactivos. Esto quiere decir que nuestra ecuación no está balanceada. Entonces vamos a proceder a ajustar los coeficientes. En este caso, vamos a ver, como no tenemos la misma cantidad de oxígeno en los productos, tenemos que colocar un número que nos ayude a obtener la misma cantidad de oxígenos en los productos. En este caso, vemos que tenemos un número 2. Este número 2 me va a ayudar a que sean 2 moléculas de oxígeno. Ahora bien, si nosotros colocamos este 2, ¿qué significaría entonces? Me está diciendo que H2 más O2 me da como producto 2 moléculas de H2O, es decir, 2 moléculas de agua. Ahora bien, vamos a identificar el número de átomos de cada elemento nuevamente para que veamos si ahora sí coincide el número de átomos en los reactivos y en los productos. En este caso, vamos a ver, del lado de los reactivos, tenemos 2 moléculas de hidrógeno y tenemos 2 moléculas de oxígeno. Ahora bien, pasemos al lado de los productos. En este caso me dice que tenemos 2 moléculas de hidrógeno. Por 2 serían 4 moléculas de hidrógeno. Y si tenemos este 2, multiplicamos por el oxígeno, entonces tenemos 2 moléculas de oxígeno. Ahora vemos, en nuestra tablita nos damos cuenta que ya tenemos la misma cantidad de oxígeno tanto en reactivos como en productos, pero tenemos una diferencia. En hidrógeno, pues ahora tenemos 4 hidrógenos en el lado de los productos y 2 hidrógenos en el lado de los reactivos. Ahora, ¿qué tendríamos que realizar para que podamos tener nuestro balance? Pues entonces tendremos que ajustar nuevamente los coeficientes, pero ahora del lado de los reactivos. Entonces, si ajustamos los coeficientes, podemos agregar un número 2 en los hidrógenos. Ahora bien, ya que ajustamos los coeficientes, tenemos que identificar el número de átomos de cada elemento. Ahora bien, decimos 2 por 2 moléculas de hidrógeno nos da un total de 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno. Ahora bien, del lado de los productos, decimos 2 por H2 nos da un total de 4 átomos de hidrógeno y 2 por oxígeno nos da 2 átomos de oxígeno. Ahora nos damos cuenta que tenemos el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. Esto quiere decir que nuestra ecuación finalmente está balanceada. Ahora bien, ya que tenemos la explicación y la teoría de cómo es un balance de ecuaciones químicas, procedemos a dar un ejemplo un poco más complejo para que podamos poner en práctica lo aprendido. Ahora bien, te invito a que pauses el video e intentes balancear la ecuación de la combustión del metano. Bueno, pues entonces procederemos a realizar el ejercicio de la combustión del metano.
Primeramente vamos a identificar el número de átomos de cada uno de los elementos que hay, tanto en los reactivos como en los productos. Ahora bien, en los reactivos, la cantidad de hidrógeno que tenemos son 4, aquí en el CH4. La cantidad de carbono es 1, igualmente en el CH4. La cantidad de oxígeno tenemos 2. Ahora bien, en el lado de los productos tenemos un carbono, 3 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Procedemos a llenar nuestra tablita y nos quedaría así. Ahora bien, vemos que no está balanceado el hidrógeno ni el oxígeno. Bueno, pues vamos a balancear el hidrógeno. En nuestra ecuación no balanceada en el producto solamente tenemos 2 hidrógenos, que lo vemos representado aquí, en la molécula de agua. Para que tengamos 2 moléculas de hidrógeno, agregamos un coeficiente, que en este caso sería un número 2. ¿Pero por qué? Porque si decimos 2 por H2, tenemos un total de 4 hidrógenos en el producto. Y en el reactivo ya contamos con 4 hidrógenos. Entonces sería el número que nos ayudaría a balancear la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces procedemos a colocar el número 2. Ahora bien, tenemos que también el oxígeno no está balanceado, pero ha modificado por el número 2 que hemos colocado. Entonces tenemos ahora 4 moléculas de oxígeno del lado de los productos y del lado del reactivo solamente tenemos 2. Entonces podemos agregar otro coeficiente, que sería el número 2 en el oxígeno del lado de los reactivos. Ahora bien, tenemos el 2. 2 por O2 tenemos 4 moléculas de oxígeno. Ahora bien, vamos a verificar que ahora sí esté balanceada nuestra ecuación. Decimos, del lado de los productos tenemos 4 moléculas de hidrógeno, del lado de los productos igual tenemos 4 moléculas de hidrógeno, del lado de los productos tenemos una molécula de carbono, del lado de los productos igualmente tenemos una, y del lado de los reactivos tenemos ahora 4 átomos de oxígeno, y del lado del producto igualmente tenemos 4 átomos de oxígeno. Esto quiere decir que nuestra ecuación finalmente está balanceada. Y así es como realizamos el balance de ecuaciones químicas. Y esto puedes aplicarlo con ecuaciones químicas con tantas cantidades de reactivos y productos diferentes. Solamente recuerda hacer tu tablita para identificar los elementos que tienes, la cantidad de átomos en los reactivos y en los productos, para que sea de una manera fácil que puedas realizar el balance de estas ecuaciones químicas. Te recomiendo que empieces por los elementos que sean únicos, es decir, que solamente aparezcan una vez o que estén solitos del lado de los reactivos, para que así puedas ir modificándolos y se te haga más sencillo realizar el balance de ecuaciones químicas. Esta presentación la podrán encontrar en el link de nuestro perfil para que la puedan revisar las veces que ustedes quieran y puedan entender mejor el tema del balance de ecuaciones de química. Gracias y nos vemos en los próximos videos.